Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio, feliz noche de víspera de vacaciones. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Tú te crees que te vas de vacaciones ya con la historia que, bueno, hemos desvelado, hemos estrenado ahora en el intercambio, en el trasvase entre el Faro y el Si Amanece, pero que con la que vamos a empezar a jugar esta madrugada? ¿Tú crees que te vas con ella? ¿Ya resulta o no? ¿Resulta? No. ¿No? No. Parda, Edgarita, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Nada, muy bien. Oye, os pongo al corriente igual que a los oyentes que se acaban de sumar, a vosotros que supongo que estabais camino del estudio. Me ha preguntado Mara Torres, lo digo porque existe esa tentación, y cuando me lo ha preguntado ella, he visto que voy a acotar un poquito qué es lo que hay que averiguar. Porque, a ver, es una de aquellas historias de resuelve el misterio en este manuscrito. Es un manuscrito que además está con tachones y que parece que no tenga mucho sentido, que es algo surrealista, pero que desde luego tiene cierta coherencia si lo desciframos. No hay ni asesinatos, me ha preguntado Mara Torres eso, pero aquí no hay asesinatos. No, es que el juego de los detectives... ¿Cómo se titula la historia? ¿Manuscrito con tachones? Venga, manuscrito con tachones, venga, podemos cambiar. No sé si habíamos anunciado que era despertar surrealista, pero podría ser despertar surrealista o manuscrito con tachones, entre paréntesis, despertar surrealista. Me parece una buena fórmula esa. Un día... dice así, el texto: un día tuve el despertar más surrealista posible. Nada más abrir los ojos, cogí el móvil para llamar a Miriam, por aquel entonces mi mujer, y me respondió una voz masculina que enseguida colgó. Yo no me podía haber equivocado porque lo único que hice fue darle a la rellamada. Sentí frío. Era marzo y estaba nevando en Sevilla. Ya está. Ante Yo esto... te lo explico porque te lo cogió un hombre, ¿eh? Sí. Ya, es lo primero que... A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo cogió el hombre? Porque dice... No, es que he escuchado la noticia también de que vuelve Erasmus y digo, todo me lleva a los cuernos. No, a ver, la segunda pregunta que me ha hecho Mara es si... Porque ella ya por hecho, que además como se pone aquí, Miriam, la que por aquel entonces era mi mujer... Miriam, ¿cómo? He entendido Emilia, ¿vale? Yo también he puesto Emilia. Yo he puesto Miriam. No, Miriam, claro, aquí el único que... La única persona que ha pasado por... ¿No habéis pasado por la revisión esta que hace auditiva? GAES. La he pasado, en teoría. Tenéis que renovar el carnet de conducir. Os ponen el... Pues tened cuidado. Emilia. Emilia o Miriam, da igual. Que como... dice ahí el texto, para llamar a Miriam por aquel entonces mi mujer, tal, pues ya se deduce que la voz del hombre... Hay que averiguar en realidad, sí, hay que averiguar, darle sentido, quién podría ser ese misterioso hombre, sabiendo que no era el amante de Miriam Emilia. Miriam Emilia, tengo una ya. ¿Sí? ¿Es un sanitario? No. Muy buena pregunta. Es decir, el hombre, ¿no? ¿Te refieres al hombre sí, que no, coge... No, el lavabo. No, sí, ya. No, que no sabía. Podría ser, como también es misterioso, quién está escribiendo esto. Claro. No, pero si el hombre que coge el teléfono, la voz masculina que coge el teléfono cuando él hace la rellamada para llamar a su mujer, a Miriam, si es alguien que trabaje en ese sector, no lo es. Bueno, pues yo podría, a ver, como siempre digo, que está puesto aquí en el enunciado lo del era marzo, sentí frío, estaba nevando en Sevilla. Aparentemente es surrealista, pero bueno, que tiene sentido y también aporta una información. Vale. Con la que deberíamos estar contando desde este momento. 900, 100, 800. Leemos también ya en la línea de comentarios de YouTube y en X, Twitter. ¿Tú también tienes alguna pregunta? Sí. Miriam estaba en Sevilla. Miriam... En el momento de la llamada. Miriam le daría cierto sentido a la historia que estuviera en Sevilla. Vale. Pero no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Podría estar. Y el protagonista se da por supuesto que está en Sevilla. Se da por supuesto que está en Sevilla. Pero no está en Sevilla. Anda. Ya empezamos con las paradojas, claro, es que de eso viven. Un día tuve el despertar más surrealista. Ya advierte aquí el protagonista, es sensaciones que él tiene al despertar.
Esto no es parte del sueño, ¿eh? No es parte del sueño porque no entran aquí nunca ni escenas paranormales, ni ciencia ficción, ni fantasmicos, qué friki. Ni fantasmicos. Mira, me había sonado Edgarita. No, te ha sonado Morelos. No, fantasmicos. Fantasmicos parpalinas. Fantasmicos parpalinas. No. Qué buen helado, el fantasmico. Qué bueno. Un día tenemos que hacer Es que hace tiempo que no hacemos un especial. Sin venir a cuento, pues venga, hablemos de helados de nuestra infancia. Y entonces Edgar se trae la camisa. ¿No tienes una camisa preciosa de eso? Tengo dos. Claro. Tengo dos. A ver, un día tuve el despertar más surrealista. Nada más abrir los ojos, cogí el móvil para llamar a Miriam, por aquel entonces mi mujer, y me respondió una voz masculina que enseguida colgó. Sabemos que no se dedica al gremio, a cualquiera de los que pudiera tener que ver con el mundo sanitario, con la sanidad. Dice, no me podía haber equivocado porque le di a la rellamada. Ya digo que estos son sensaciones que tiene el protagonista cuando se despierta, ¿eh? Sentí frío, era marzo y estaba nevando en Sevilla. Él no está en Sevilla. ¿Y él está en el extranjero? Él no tiene por qué. No tiene por qué. Podría, pero no tiene por qué. Otra. Espera, que está Juancho, que está en ruta hacia Irún antes de que se le corte, que ahora me parece que tenemos... Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenas noches, se amanece. Buenas noches, hombre, se amanece. Juancho, ¿cómo va el nuevo camión? Esto hago un tiro, tiene más caballos que una película del oeste. Sí, ¿Tiene buena cama o qué? ¿O no es de los que tiene cama? Sí, tiene dos, es comodísimo, muy guapo. Madre mía, eso es más grande que mi piso. Madre mía. Oye, pero ¿y qué es lo que más te alucina? Además de los caballos y la cama, del nuevo camión, yo qué sé, alguna comodidad extra que tengas, yo qué sé. Una concha en la palanca de cambios. Trae un equipamiento impresionante, todo... últimas tecnologías de detectores, de sensores, de todo, es impresionante. Dime que tienen lo de, como yo, el halcón para hacer para los pulsos, que hacía pesas así con el brazo y luego ganaban los pulsos. ¿Te acuerdas la película de Stallone de Yo el halcón? Eso es una película de camioneros, como hay que verla siempre. Claro. Esa es buenísima. Tiene las para agarrarte para subir, que hay que agarrarse con fuerza para subir. Joder. Claro. Pero el ambientador de pino, normal, ¿no? Ese no lo sofisticamos, un ambientador normalico tenemos ahí. ¿O qué? ¿O sale una fragancia? He comprado uno de piruleta. Ah, de piruleta, vale. Pero que ese no venía de serie, no viene con un dosificador de esos... ¿Qué? Que te dan el susto. No. Esos que te dan sustos, ¿qué? No da susto. El mano libre no va muy allá, ¿eh? También te lo digo. Sí va. Lo que pasa es que la comunicación, quiero decir, que tampoco tiene teléfono satélite, ¿verdad? Por muy sofisticado que sea, Juancho, claro. No, tiene el teléfono de Juancho, tiene. El teléfono de Juancho eso es una serie de Disney. Sí. Lo veo en Disney, el teléfono de Juancho. Bueno, Juancho, ¿qué preguntamos, a ver, para salir aquí del apuro del texto un poco surrealista? Vamos a empezar a disparar. ¿El Sevilla al que se refiere es el Sevilla de España? Sí, la ciudad de Sevilla. Era marzo y estaba nevando en Sevilla. Sensación que tiene él cuando se despierta. Es marzo y está nevando, hace frío, es marzo y está nevando en Sevilla. ¿Realmente llamó al teléfono de su mujer? No. Pero claro, esa es otra paradoja porque él está seguro de que llamó porque lo único que hizo fue rellamar. Mira, y la última llamada que le había hecho había sido a su mujer, por aquel entonces, Miriam. Por lo tanto, él piensa, no me puedo haber equivocado porque antes de dormir estuve hablando con ella y di a la rellamada. ¿Utilizó el mismo teléfono antes de dormir que cuando se despertó? Él cree que sí. Pero si la pregunta objetiva es ¿utilizó el mismo teléfono? Te digo que no. Qué bien jugado, Juancho. Muy bien. Oye, tienes dos números, te voy a dar para el sorteo de esta semana. Uno por ser el primero y otro, sobre todo por esta última pregunta. Porque estamos rompiendo ahí cosas que ya dábamos por hechas, que no hay que darlas nunca en estas historias, pero que es que invitan a eso. Él cree que está llamando desde el mismo teléfono, pero no es el mismo teléfono. Ahí está otra de las paradojas. Se la están jugando. Le han puesto un Nokia 3310. Ya hemos abierto un poco el camino. Muy bien, Juancho. Bien por ahí por donde vamos circulando, está el tiempo estable, bien la carretera.
Pero bien, ya nos ha dejado de llover, que madre mía, qué día de agua en Valencia, todo el día. Por eso. Como no sabía si estabas cogiendo ahí la ruta de la lluvia saliendo del Levante, pero bueno, ya lo hemos pasado, parece. Juancho, buen viaje y muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Gracias, cambio. Bueno. ¿El marido de Miriam está en un hotel? ¿Está en un hotel? No está en un hotel. El marido por aquel entonces de Miriam. El marido por aquel entonces no de está en un hotel. Mira, lo que pregunta Juan Chamaneix en YouTube es si el protagonista está en un hospital. Tampoco está en un hospital. Vaya. Bueno. Manuel Valladolid 900. Perdona, Parda, ¿tú tenías otra o ya con lo que han preguntado? Tenías una iba a preguntar si le habían dado el cambiazo al teléfono. Le habían dado el cambiazo. ¿Pero dónde puede? O sea, él se acaba de despertar. Sí, desde luego. Que llama con otro teléfono, claro. Se lo habían cambiado por otro, sí. O sea, darle el cambiazo en el sentido físico de la pregunta que haces, sí, ya físico. Pero dice, ahora te voy a dar este en lugar del otro, ¿no? Te voy a dar este para engañarte. O sea, como si hubiera una voluntad de darle el cambiazo. No. Es por una equivocación, pues. ¿Pero de dónde viene la equivocación esa? Y no es... Yo creo que Morelos se va de vacaciones con esta historia resuelta, creo, ¿eh? Pero ¿de dónde viene la equivocación? Porque ¿De dónde si no, viene? No voy a descansar. O sea, bueno, más pues vale tú mismo. que sí. No va a descansar, no. ¿De dónde? No va a descansar porque sí, ya ha empezado a cocinar para... De aquí a Reyes lo tiene medio cocinado ya todo, sí. ¿A que sí? Sí. Claro. Sí. Que no es gratuito lo de... Sentí frío, era marzo y estaba nevando en Sevilla. No es gratuito eso. A ver, Manuel de Valladolid. Hola, Manuel. Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos. ¿Qué hay? Si amanece nos vamos. ¿Qué piensas tú? A ver, lo del teléfono, que no es el mismo. Todo esto que ha salido mientras tú estabas esperando, ¿te sirve o no te sirve? Pues yo iba por el camino de Juancho, porque esas dos preguntas, pues sí que las tenía aquí ya apuntadas. Vale. Entonces, ahora pues me he descolocado un poco, pero bueno. Vamos a intentar. Vale. A ver, ¿duerme? ¿Él duerme con alguien más en la habitación? Él no está durmiendo. Él no está durmiendo solo. Él no está durmiendo solo. Vale. Él no duerme solo. Él cuando se despierta, en ese momento no está solo cuando se despierta. Pero ya sabemos que si hay alguien no ha tenido la voluntad de darle el cambiazo y ¿ha cogido él el teléfono por equivocación de esa otra persona? Tampoco, eso es lo que me tiene a mí loco. Claro, es que esa es la paradoja. Hay un cambiazo, pero que no se lo han hecho a propósito. Y no es que se haya equivocado él, se ha despertado y ha cogido de la otra mesita, por ejemplo, porque no, porque es que eso ya no encaja en la historia. Vale, ¿está bajo los efectos de alguna sustancia? No, aquí lo más parecido que están preguntando es si Cogos, por ejemplo, si sufrió algún accidente que le produjo pérdida de memoria. Juan se centra solo en lo del accidente. A ver, no ha tenido ni accidente ni ha sufrido pérdida de memoria. Vale, y ya por última, ¿ha estado viendo antes de dormirse algo relacionado con la historia de Sevilla, de la última vez que nevó y demás? No. Vale, pues hasta ahí llegamos. Bueno, oye, Manuel, muy bien jugado también. Te doy un número para el sorteo que, te recuerdo, tiene doble validez esta semana, igual que la anterior, tal, porque tenemos sorteo para un finalista y después repesca entre todos los que no salisteis de todo este mes, para la cuarta persona que entrará en la final del día 23 por la noche. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. También. Isabel también pregunta si había estado en coma. No ha estado en coma. Y Gregorio, que dice, todo es un sueño, que no puede ser. Dice como Los Serranos, no puede haber sueño aquí en esta historia. O sea, no se puede solucionar con que es un sueño, si es un fenómeno paranormal. Ciencia ficción, no, porque si no sería muy difícil de concretar para los que estáis peleándoos ahí con la historia. Ya. ¿Y él está en la calle? No está en la calle. ¿Y es relevante el año en que sucedió?
No. Lo digo por el ¿Por tema qué? de que ha nevado en marzo. Ya. No. Pero recordemos que son sensaciones, sentí frío, era marzo, estaba nevando en Sevilla y sabemos que él no está en Sevilla. ¿Podría haber pasado en otro sitio en lugar de Sevilla? En realidad es que no pasa en Sevilla, porque Bueno, hemos dicho que no que él no pasa, está en pero Sevilla. que- Sí. Que sí es relevante que sea en Sevilla. No, a ver, puede ser lo mismo que aporta, Yugoslavia. imagínate, tendría el mismo sentido la historia si dice, sentí un calor, un bochorno de miedo y estaba en Laponia. Quiero decir, el contraste ese. Vale. Eso es lo que aporta más información a ese salto, que es del que tendremos que seguir. Son sacando cosas, a ver, a través de preguntas. Yo puedo responder si no carece de importancia. Intenta avanzar con la historia Orlando desde Vitoria, 900-100-800. Orlando. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, hombre, buenos días. Si amanece, nos vamos. Si amanece desvelado estamos. Bueno, hombre, pues vamos a aprovechar ya que estamos despiertos. Vamos a probarnos a ver hasta qué punto estamos despiertos. ¿Qué crees tú que ha ocurrido con el protagonista de la historia? Tengo un batiburrillo que no sé por dónde empezar, pero bueno, una opción es de que este hombre marcó y ha contestado el padre de Miriam. No es el padre de Miriam. Vale. Otra circunstancia es de que él haya marcado y tenga guardada a otra Miriam y esté marcando. No, porque a donde es. no busca a Miriam, sino que le da la rellamada. Y ahora sabemos que la paradoja esa es que no es su teléfono. Pero entonces, si no es su teléfono, ¿por qué pasa eso? O sea, nadie ha tenido la intención de decir, voy a darle el cambiazo. Ni él lo ha cogido de manera equivocada. Que no está solo. No. Hay un error en la pregunta que estás haciendo. Porque... Pero voy a quedarme solo con lo que he dicho. ¿Está solo o no está? No está solo. No está solo. No está solo. No está solo. No. Pues no. Bueno, no lo veo. Orlando, muchas gracias. Venga, Gracias por intentarlo. venga, sí, muchas Hasta gracias. luego, Hasta hasta luego. ahora. ¿Es un teléfono móvil? Es un teléfono móvil, sí. Sí, teléfono móvil desde luego es. Tiene que ser teléfono móvil. ¿Y es relevante dónde está el protagonista? Sí. Vale. Muy relevante dónde está el protagonista. Muy relevante dónde está el protagonista. Por ejemplo, Juan Siabanés dice, ¿estaba en una pista de esquí? No. No está en una pista de esquí. Javier de Málaga, 900-100-800. Hola, buenas noches. ¿Qué Si amanece, tal? nos vamos. Buenas, si amanece nos vamos. Inténtalo, Javier. ¿O crees que has visto dónde está el truco de la historia o no? No, tengo algunas preguntas. Vale. O para salir de dudas. Mm. Una, en el enuncio dice que era su mujer. Actualmente no es su mujer. No lo es, no. No lo es. ¿Se le despierta de un coma? No se despierta de un coma. Vale, pues ahí ya trastoca toda mi teoría. Mm. No, Pues- porque digo, se despierta después de un periodo largo. Claro. Y por eso no es su teléfono y Ya, no es su mujer. ya. Por eso, por aquel entonces él cree su mujer, la sensación ya veríamos a ver cómo Correcto. encaja, lo de Sevilla y tal, pero estaba bien tirado por aquí, me parece que a lo mejor te ha pillado a ti justo en el momento en el que estabas marcando y había leído, me parece, algo de Sí, si estaba del coma. en el hospital, si había sufrido un accidente al menos. Bueno, pues además descartamos que se despertara del coma, pero muy bien jugado, Javier. Ah, eso no lo había escuchado. Ya, por eso Sí, digo está que te bien habrá... venido. No pasa nada porque igual que no lo habías escuchado tú, otros oyentes tampoco, y así remarcamos y descartamos para aquellos que hubieran tirado por ahí por esa vía. ¿Mm? Pues ya se me acaban las preguntas, lo dejo para el siguiente. Muy Muchas bien. gracias Javier, por todo. gracias a ti. Hasta luego, hasta ahora. Bueno. Perdona, que se había cortado, bueno, no sé si nos estaba diciendo buenas noches Adiós, o... buenas noches. Adiós. Feliz Navidad. Tengo otra. Vale, pregunta Juan si está en el hemisferio sur. Carece de importancia. Y si es relevante la profesión del protagonista. No. ¿Qué tienes tú, Parda? Que si se despertó en un depósito de cadáveres. En un depósito de cadáveres. Puestos a preguntar Ya, chorradas. no, pues mira, claro, No, chaval, imagínate. no, esa que buena. ahí hace frío. Ahí hace frío y... Hace frío. Hace frío. Y además está ahí con la idea, está un poco febril, recién despierto y tal, que no es provocada por ningún efecto anestésico ni ninguna sustancia, hemos dicho, pero no es por el frío del depósito de cadáveres. ¿Está basado en un hecho real? Perdón por el... No. A ver, es que me he dado ahí y ¿cómo es que digo, la suelto ¿cómo ya. te respondo a eso?
No hay ninguna noticia. Mira, como sé que principalmente se plantea la noticia para ver si buscando con algo de lo que haya salido por aquí se rastrea, yo qué sé, en el ChatGPT, en Google, no. Ahora, como siempre, ha habido algo que le pasó a uno de los guionistas. ¿Un mapache? Sí, no, pero por ejemplo, la historia del mapache, que no vamos a decir en qué historia ocurrió lo del mapache, no, o cómo se inspiró, pues lo digo para no hacer spoiler, pero por ejemplo, eso sí que estaba inspirado evidentemente en algo que además habíamos contado aquí muy recientemente. Esto está inspirado, por lo tanto, tiene ese punto de conexión, y por eso ese punto de conexión con la realidad, porque es tan verosímil que le pudo haber ocurrido a alguien que conocemos. Vale. Lo que pasa que no le dio a la rellamada, pero si le hubiera dado a la rellamada, le podría haber pasado esto perfectamente. ¿Está en un medio de transporte? En un medio de transporte. Voy a leer otra vez a ver si tiene sentido. Vale. Voy a leer otra vez. Es que lo iba a hacer de todas formas. ¿Con la excusa? Y con la excusa ahora de encajar, porque como estáis preguntando, ¿es importante? Sí, es muy importante saber dónde está. Un día tuve el despertar más surrealista. Nada más abrir los ojos, dices lo del medio de transporte porque me parece que era Javier o alguien que preguntaba, ¿está en la habitación? Digo, esa pregunta tiene un error. Y por el frío, porque yo siempre tengo mucho frío en los medios de transporte. Claro, en los alza, ¿no? En los alza, por el aire acondicionado. Vale. Un día tuve el despertar más surrealista, nada más abrir los ojos, cogí el móvil para llamar a Miriam, por aquel entonces mi mujer, y me respondió una voz masculina que enseguida colgó. No podía haber sido una equivocación mía porque le había dado a la rellamada. Sentí frío, era marzo y estaba nevando en Sevilla. Y tú dices, ¿está en un medio de transporte? Pero sabemos que no está en Sevilla. Ya. Pero puede estar yendo. Pues vale, no, pero medio de transporte sí, correcto. Ay, qué bien. Sí. Te doy un número. Gracias. Un número que te lo lleva de vacaciones. Que te da para unas vacaciones de una semanica. Jolín, qué bien. Vale. Bueno, Lisardo está en ruta hacia Campo de Criptana. Lisardo. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vamos, en ruta. Venga, muy bien. ¿Por dónde exactamente? Ruta hacia Campo de Criptana, pero ¿en qué punto estás ahora mismo? Pues no tengo ni idea. Vale. Está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, mientras vayas para allá... Vamos por la 301 vale. Para la mercancía y Mercadona. Bien. Es que... ya sé dónde es. Sí, ya. ¿Has visto? Como es de noche, a mí me gustaría conducir así, quiero decir, sin saber, bueno, pues ya llegaré, porque ya llevo todo sin gluten. Claro. Y ahora que tenemos todos el GPS, vamos a continuar. Ya, por eso digo, siempre, y además que yo creo que nos queda una tensión, porque 5 horas 17 para llegar, y ya le gana un minuto, 5:16, ¿no? Y esas cosas. Y encima lo tenemos medido. Totalmente. No, mejor decir, bueno, yo creo que voy bien. Yo creo que era esta carretera. O sea que cuidado que alguno quería ir a Andorra y se fue a Andorra de Teruel. Menos mal que tienen un poquito más de manga ancha con nosotros y bueno, nos dan un poquito más de margen. Vale, sí, pues menos mal, ¿no? Porque los amigos, sobre todo los que ellos se llaman los paqueteros, los que llevan paquetes así, sobre todo, hacen rutas, yo que sé, habitual, de Madrid, Barcelona, Madrid, y encima tienen que llegar a una hora exacta y la hora esa es difícilmente compatible con limitar la velocidad a lo establecido en cada uno de los tramos de la carretera, o sea que encima estaban en esa situación de peligro. Cuando nos dan horas, ya saben que nos vamos con una moto, hay veces que se cree que vamos con una moto y dice, tienes que cargar aquí en Cienpozuelos y tienes que estar en Guadalajara en 15 minutos, pues, y tarda de Cienpozuelos a Guadalajara una hora. Difícilmente. Claro. Bueno, Lisardo, oye, pues con esa tranquilidad que nos da el saber que vamos bien orientados, pero no sabemos dónde estamos, ¿qué pregunta tienes? Bueno, cuando dices que Miriam, que era su mujer, ya dejó de su mujer, pues el momento que llamó... No se divorciaron en ese momento. Se divorciaron más tarde y no fue, mira, si la pregunta es, ¿esa llamada fue el motivo de la ruptura ya del matrimonio entre el escritor de esto y Miriam? Digo, si hubiera sido la pregunta te digo que no. A lo mejor es que fue la gotita que colmó el vaso. Tampoco, no fue. Yo me imagino que le estaba haciendo los cuernos a su mujer y cogió el teléfono de la otra y llamó al marido del otro. Mira, esa es una pregunta concreta. ¿Llamó con el teléfono de su amante? Te digo que no. Es más, si tú me preguntas, ¿el autor, quien había escrito este diario, tenía un amante? Te digo, no, carece de importancia. Aquí la historia no entra en juego.
pues ya me quedan sin preguntas. Bueno, Lisardo, pues nada, ahora céntrate en la conducción y gracias por llevarnos ahí contigo, ¿eh? Pues muchas gracias, pues siempre, de toda la vida. El Si amanece sin gluten que dice Edgarita. Muy bien. Buen viaje. Gracias igualmente, Lisardo. Hasta luego. Hasta ahora. Dice Wise Winner Warrior. Escribe así, Wise Winner Warrior. En YouTube, que dice, en Madrid hay una estación, lo pregunta, dice, ¿en Madrid hay una estación de metro que se llama Sevilla? Sí. Pero no está nevando en la estación, no está nevando ahí en Sevilla, ¿no? Has dicho que no llamó con el teléfono de la persona que estaba a su lado, ¿no? ¿Lo ha llegado a decir? No. Pero mira, voy a decirlo. No llamó con el teléfono. Esa es otra paradoja. No es que se equivocara y cogiera el teléfono de la persona que estaba a su lado. Llamó con un teléfono, pero no era el de la persona que estaba a su lado. Y él creía que era el suyo. Bueno. Miralles, hoy desperté, que no he dicho nada, que despertamos a Miralles, vamos a despertarlo ya, ¿no? Como duerme con los auriculares puestos, dice a las 4 y cuando entre me llamáis y como Raquel Mascara que hace. Miralles, estás por ahí, ¿no? Francés, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Por aquí estoy, buen día. Buen día. Están más despiertos que nosotros, que estamos jugando aquí con una historia esta. No sé si has tenido un ratillo para escuchar. Esto es una paradoja, no de las científicas, como de las que vamos a hablar dentro de un ratito contigo, pero hombre, en realidad cada uno de los mini cuentos de los detectives también encierra una paradoja. ¿Te ponemos al corriente? Por si te da por preguntar algo y a lo mejor es lo bueno. Sí, por favor. Bien. Nos encontramos con este texto que parece que no tiene mucho sentido y que dice: un día tuve el despertar más surrealista de mi vida. Nada más abrir los ojos, cogí el móvil para llamar a Miriam, por aquel entonces mi mujer, y me respondió una voz masculina que enseguida colgó. Por si lo piensas, que es lo primero que hemos barajado, ¿es el amante? No. ¿Es alguien que está atendiendo a Miriam porque, yo que sé, un médico? Tal? Tampoco. ¿Es el padre de Miriam? No. Dice, no me podía haber equivocado porque le di a la rellamada, pero es que ahora sabemos que no estaba llamando, él creía que estaba llamando desde su teléfono, pero no está llamando desde su teléfono y nadie se lo ha cambiado a propósito. Ahí hay un cambio, pero nadie se lo ha cambiado a propósito. Y tampoco... Ni él tiene una amante, ni está durmiendo con la amante, ni ha cogido el teléfono de la persona que estuviera durmiendo a su lado. Sabemos, sobre todo básico. Añadí al texto, sentí frío, era marzo y estaba nevando en Sevilla. Pero sabemos que no está en Sevilla y que está en un medio de transporte, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Básicamente esto, no sé si alguien destaca... ¿Está en un tren? En un tren no está en un tren. No está en un tren. ¿Está en un autobús? En un autobús tampoco. Oye, lo dejamos para mañana o hacemos la pausa y volvemos un poco y jugamos un poco más. ¿No? Miralles, ¿tú quieres jugar con esta historia? ¿Quieres jugar con esta intriga? Mi pregunta va a ser un poco tonta. Bueno, a ver, ¿cuál es? ¿Está en un medio de transporte? ¿Está en un sueño? No, un sueño no. No puede ser un sueño dejándose transportar por el sueño. El tren. Ya. Es que no va a haber más remedio que jugar un poquito más con la historia. En 2 minutos más. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. 4:35, 3:35 en Canarias, juego que hemos inaugurado hoy, hemos empezado a investigar en este caso de El despertar surrealista, pero que ¿cómo lo habíamos retitulado, Parda? Porque tú le habías puesto otro título. Manuscrito con tachones. Manuscrito con tachones, eso es, con el que estamos jugando, con la esperanza, Adriana Morelos, antes de irse de vacaciones, que se resuelva hoy, si no, oye, también puedes estar atenta a los podcasts del programa. No me hagas un Edgarita y estés despierta a esta hora. No, eso creo que no va a pasar. Que va a ser incompatible con tu chiquillo. Festival de Navidad. ¿Tienes festival de Navidad en el cole? Festivalón. ¿Festivalón? Hombre. ¿Pero qué hacéis? ¿El musical del Rey León o qué? De 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Pero eso es la maratón de TV3. Sí, yo creo que sí. Prefiero dispararme en un pie. Miralles, tú también, bueno, tu muchacho ya está crecido, ¿no tienes tú festivales de estos de Navidad? ¿O sí todavía? ¿Tienes? No. Está esperando a ir a
al otro lado del charco a hacer surf. Ah, vale, Bueno. diferente festival. Diferente Vale. festival. Bueno, a ver, hemos quedado que no está en un sueño. ¿Qué más estáis preguntando aquí? Que si está en un barco. En iba un barco no. Habíamos dicho que en un tren tampoco. Pues entonces, ¿en un avión? En un avión, mira, es que se están barajando ahora teorías sobre lo del avión tan buenas. A ver qué le parece esto del avión a Paco, que va en ruta. Creo que ni en helicóptero, ni en avión, ni nada, pero va en ruta hacia Almería. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, hombre. Nos vamos. ¿Qué hay? ¿Tú sí que estás orientado? ¿Sabes dónde estás? ¿Kilómetro exacto de la carretera o más o menos? Yo estoy un poco desorientado porque hay una niebla terrible por aquí. Vaya, pues cuidado, y no se ven ni los puntos kilométricos. Ya, mira, precisamente ahora Luismi está por ahí, ¿no? Ahora vamos con Luismi, que creo que además del pronóstico y además del minuto de juego y resultado y cómo está el tiempo en este momento y lo que nos espera para este miércoles, nos va a hablar de eso, de la circunstancia rarísima que a veces nos ha dicho, no, cuando hay niebla no puede no sé qué, o cuando circunstancias que parece que sean incompatibles y el tiempo está tan raro que no se están haciendo incompatibles en estas fechas. Bueno, pues mucha precaución, Paco. ¿A ti qué te parece lo de la pregunta del avión? ¿Podría estar el protagonista en un avión? ¿Lo habías pensado tú o no? Yo creo, no había pensado exactamente en un avión, pero bueno, ya que lo han dicho, sí. Podría ser que estuviera en un avión. Lo preguntamos, ¿te quedas tú esa pregunta como si fuera tuya? De Adri, ¿se la robas? Bueno, se la coges prestada. Te la dejo encantada. Adri, déjamela. Te la dejo encantada, pues Paco. Mira, haces muy bien en quedártela, gracias. porque te voy a decir que sí y te llevas un numerazo. Está en un avión, digo, que a razón de eso del avión dice Alfonso, se confundió de avión y acabó en otro país y el teléfono que llamó, por eso le parecía raro que estuviera nevando, y el teléfono que llamó era de otra persona. No se confundió de avión. No se confundió de avión. No. Yo tengo otra teoría, pero bueno, te voy a hacer alguna pregunta. Vale. Para reafirmarla o ya totalmente descartarla. Venga. Entonces te pregunto, ¿la noche de antes estuvo de fiesta? No. Te iba a decir que carece de importancia porque no influye en la sensación, pero no, te voy a decir que no. Bueno, entonces, otra. ¿Has subido voluntariamente al avión? Sí. Sí. ¿Te hago la última? Sí. El teléfono lo cambió, no era su teléfono porque la ropa o la chaqueta que llevaba no era la suya. Mira, aquí Wise Winner Warrior también pregunta si el cambiazo del teléfono fue en el control del aeropuerto. Claro. O sea, es muy buena, ¿eh? Sí. Pero no. Pues hasta aquí puedo hablar. Muy bien, oye Paco, pues te has llevado un número, has jugado muy bien, cuidadito con la niebla y gracias por llevarnos también por ahí. Pues gracias a vosotros y si no vuelvo a llamar porque llamo muy esporádicamente, pues desearos una feliz Navidad. Yo escucho todas las noches. Vale. Yo cuento contigo. Yo digo, aunque no me llame Paco, yo sé que estás ahí. Paco, claro, cada noche diremos feliz Navidad, Paco. Ahí está. Gracias. Aquí estamos. Muy bien. Para todos, amigo. Venga. Da la voz por ahí entre los tuyos. Que cuantos más seamos, más reiremos. Un abrazo, Paco. Venga. Buen viaje. Hasta luego. Oye, ya avión y cambiazo de teléfono, pero no se lo han cambiado en. ¿No se ha equivocado de avión? Esto es muy importante. No se ha equivocado de avión. De tren sí, o sea, un Benjamín Prado, alguno de nosotros nos lo hemos hecho, ¿no? Que quería ir a un día que teníamos un bolo de La Ventana y quería ir a Huesca y ¿se fue a Huesca? No, ¿qué va? Llamó desde, estoy aquí en el andén, no ha venido nadie a buscarme, pero ¿dónde está? Dicen, perdón, en Albacete. Pero no se ha equivocado aquí. El protagonista no se ha equivocado de avión. No ¿Y le han Miriam hecho... se ha equivocado? ¿Cómo? ¿Miriam se ha equivocado de avión? Miriam llamó a Miriam no estaba en el avión. Vale, no, que se hubiera equivocado de avión. O sea, de esto que vas en pareja y de repente dices, si yo venía con alguien, a ver si se ha metido en el otra vez. ¿No? Sí, me he liado. No. Me he liado y después van donde tu amigo, ¿eh? Claro. No. Bueno, oye, pues yo creo que antes de las 5, si os parece, volvemos a recuperar la historia, que vamos a hablar de las paradojas estas de las otras, a no ser que tengáis, a ver, Miralles, Edgarita, Parda, ¿tenéis alguna última pregunta? Sí, que si había, no sé si han preguntado algo parecido, pero si había confundido su chaqueta, por ejemplo. No la acababan de... Creo que Paco en esta llamada decía que a lo mejor se hubiera puesto una chaqueta... Control, pero él decía lo de la chaqueta y yo lo he ligado con lo del control, pero no se ha equivocado de chaqueta ni ha sido en el control. ¿Alguna pregunta más a la una? ¿Y de maleta? De maleta tampoco. ¿Alguna pregunta más a las 2?
Nada, venga, vamos a centrarnos en lo del tiempo y enseguida abrimos consultorio con Frankie Miralles, porque ¿qué nos puede deparar? ¿Qué podemos esperar de este miércoles? Luismi, buenos días. Buenos días. Este miércoles no se va a limpiar el tiempo todavía de lluvias, porque algunas se van a producir en el Mediterráneo. Atención, en la Comunidad Valenciana y también en Murcia, que es donde más agua esperamos, aunque siempre de forma local. Cuidado también con mucha niebla que vamos a tener en algunos tramos del Tajo, del Ebro o del Duero. Va a ser difícil que se disipen, y hoy también tendremos algunos chubascos en Canarias, algo más probables que ayer. ¿Y qué nos cuentas? Y estos días se están viendo fenómenos que son francamente difíciles de poder observar. ¿Por ejemplo? Básicamente porque casi que son incompatibles que se den en el mismo momento. Por ejemplo, ayer mismo en muchos rincones del Mediterráneo había niebla y era muy densa. ¿Ves? Y a la vez se formaban tormentas. Pues desde el punto de vista de la física atmosférica, de la termodinámica, casi que no se pueden ver esas tormentas, esos rayos y truenos en el momento en el que tenemos nieblas que se llaman de irradiación, que es cuando el tiempo está mucho más calmado. Y también es curioso que a veces se produce lo que se llama la lluvia engelante. O sea, tenemos temperatura bajo cero, pero está lloviendo. Básicamente es por capas de aire, en la media atmósfera aproximadamente, que están más cálidas y por tanto no se forman copos de hielo. Eso es muy peligroso y también se va a ir viendo los próximos días en nuestro país. Oye, lluvia engelante. ¿Qué os parece? Que ya no sabía... Pues un triple. Ya, la única... No, pero fue de las palabras... Estuvo hablando mucho ayer, antes de ayer, de boca chancla, de gif, de tal. Engelante es otra de las palabras hermosísimas. Anticongelante. Engelante, como tal. Bonita palabra que ha entrado también aceptada en la última revisión del diccionario de la Real Academia Española. Pero es verdad, no, en serio, totalmente en serio. Hombre. Una cosa es lo que diga Luismi, que esto viene con el sello de calidad de la RAE. Iba a decir del Instituto Cervantes, no, de la RAE. Menudos están. Como para hacer un partido de fútbol. Instituto Cervantes contra la RAE. Bueno, de la física, de la termodinámica, nos ha estado hablando y citaba también esas disciplinas aquí Luismi Pérez. Oye, Francesc, es que hoy vamos a hablar otra vez de tu libro. Pero no un libro escrito por mí, sino un libro regalado por mí. Eso es, del libro que me regaló. El último, yo entre lo que me regalan, las recomendaciones que me hace Miralles, que casi me lo recomienda y antes de que me dé tiempo ya me lo ha regalado. Y los libros de Miralles no me da tiempo a leer otra cosa. No, claro, es que ya está. Con lo prolífico que eres, regalando y escribiendo. Oye, no, pero yo lo recomiendo encarecidamente. Está escrito por Dan Schreiber, que está triunfando ya en el mundo anglosajón, empieza a hacerlo también aquí con su traducción al español. Es La teoría de todo lo demás. Dan Schreiber es un productor de radio, es una persona insigne, o sea, es el Francesc Miralles de la ciencia en la BBC, para entendernos. Vale. Es especialista en analizar teorías extravagantes, toda clase de ciencias, también de pseudociencias. Y ¿cuántas? Porque hay muchas paradojas de estas. ¿Cuántas has seleccionado? Así que nos pueda servir de guía para nuestros oyentes para ese viaje al mundo de las rarezas. Miralles. Pues 5, ¿no? En este libro, que realmente hay centenares. Es un libro muy divertido. Pues hemos seleccionado 5 para comentar aquí con nuestra audiencia. Vale. Oye, ¿os habéis preguntado alguna vez? Yo me lo pregunté desde que una vez, una sección que tenía pequeñita, Luis Piedradita, en la ventana del verano, yo no había caído en eso. Cuando nos duchamos, una ducha donde haya cortina, no mampara, la cortina parece que tiene como cierta querencia a pegarse a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dices, quita ya, y no hay manera. Y a veces estás haciendo otras cosas que no es ducharte y se te pone ahí detrás también. Sí. Que a lo mejor estás, yo qué sé, pues no, pero sin secándote. Pero sin agua caliente ni nada, porque claro, el efecto ese de que se venga para ti sobre todo cuando está caliente. No, me refiero cuando estás coitando. Vale, no, eso me parece que no está estudiado en el libro. Está estudiado solo en la ducha. Se te pone ahí en el pandeiro. No des más detalles. Vale. No. Oye, el misterio. Parece una tontería, Miralles, pero esto de la cortina que se viene para nosotros, esto es un misterio sin resolver, ¿no? Sí, es un misterio que ni con los ordenadores más potentes se ha podido saber el por qué sucede. Midiendo las temperaturas, la humedad, todo. Es más, la Universidad de Massachusetts puso a trabajar en el tema el ordenador más potente que tiene. Madre mía. Y estuvo durante 2 semanas haciendo operaciones. En total hizo 1,5 billones de operaciones para encontrar una respuesta. Y no la encontró. Sigue siendo un enigma por qué cuando nos duchamos
la cortina así plástica y se nos pega al cuerpo. Bueno... Mira, diciendo al ordenador, no te vas a creer el estudio que me vas a tener que hacer. Estos son los de Massachusetts, ¿eh? O sea que, sí. Oye, pero imagínate, yo no me había preguntado nunca, no había imaginado nunca que eso encerrara un gran misterio de la física o de la termodinámica, ¿no? Yo, toda mi reflexión era que esa era la razón por la que alguien había decidido hacer mamparas. Ah, bueno, pues también es posible que estuviera ahí la razón encerrada en esa circunstancia tan pegajosa, tan incómoda. Oye, Miralles, y la segunda que tienes es eso que viene del más allá, señales de inteligencia alienígena. Así se han captado, se creía que se habían captado. Cuéntanos. Exacto. Eso escucho. Pues vamos a trasladarnos al observatorio de Parkes en Australia, que es uno de los que tiene las antenas parabólicas más grandes del mundo para captar señales del espacio. Sí. Y que durante 18 años los científicos que están allí por turnos captaron extrañas interferencias que no podían relacionarlas ni con el paso de meteoritos, ni con cuerpos celestes, ni con nada, ¿no? Entonces las interferencias iban viniendo de vez en cuando. Encuentros en la tercera fase. Bueno, eso es lo que creían ellos. Dice, ya está aquí, ya se están intentando comunicar con nosotros, ¿no? Sí, y se barajó que podían ser de origen extraterrestre, porque no había ninguna otra explicación, hasta que se descubrió que el culpable de las interferencias era un modesto microondas en la cocina de las instalaciones, y que cada vez que el personal de limpieza se calentaba una lasaña o un plato de pasta, la antena captaba señales extraterrestres. Misterio resuelto. Bueno, misterio resuelto para el que sepa cómo funciona un microondas, quiero decir. Bueno, claro, que claro. Para nosotros es magia también esto de la radio. Hombre. Estamos hablando y desde cualquier otra parte, ahora a través de internet, pero si no, más misterioso todavía, sin internet, sin un cable de por medio, estamos hablando aquí y nos están escuchando, pues yo qué sé, Paco, en Massachusetts. Y eso es muy difícil de comprender y muy difícil de explicar. Bueno. Oye, inventor, si os decimos, sobre todo como no lo comprendemos, es muy complicado. Yo no sabría explicarlo nunca. Que no, yo lo digo porque mis hijos me lo preguntan y yo no sé explicárselo bien. Ya, pues no me los envíes a mí, ¿eh? Pues estaba a punto. Oye, si os digo inventor, a muchos de vosotros suena Edison. Edison lo inventó casi todo. Bueno, inventó otras teorías, tuvo otras teorías también curiosas, ¿no? Más prosaicas quizá. Miralles. Sí. Edison, que hizo un montón de patentes, ganó dinero, se le incendió la fábrica, volvió a empezar. También tenía teorías que no patentó, gracias a Dios, porque una de ellas era que él tenía que dormir siempre con ropa de trabajo, porque según sus cálculos, el pijama de cualquier tipo altera la química del cuerpo y provoca insomnio. Cuidado con esto. Era su teoría. Cuidado con esto, Cuando se le incendió la fábrica se reinventó, ¿no? Entonces, este tema de que Edison durmiera con el mono de trabajo, porque el pijama te altera la composición química, el mismo autor de este libro, Dan Schreiber, quiso probarlo con 20 amigos que tiene que sufren insomnio, que son bastantes. Y estos amigos, tras dormir en ropa de trabajo, llegaron a una conclusión unánime. No funciona. Esa no funciona. Solo lograron no descansar, más incómodos. Ya. O sea, no funciona. O sea, Edison, no lo inventaste todo bien. Esta no funciona. Miguel, José. Voy a decir Paul McCartney. Lo digo porque como voy a decir Paul McCartney, ya seguro que me vas a contar. De Canadá. Cuéntale a Miralles, que a lo mejor él no sabe la teoría esta aquí. Teoría no, es la verdad. Es la pura verdad. En Forocoches, ¿no? Se cuenta mucho. Sí, en Forocoches se cuenta y es que Paul McCartney murió en un accidente hace muchos años y fue sustituido por un policía montado de Canadá. Porque era el más parecido a él, Porque era el más parecido. Ya. Y luego lo sustituyó Jessica Fletcher, que esa es la segunda parte. También. Bueno, aparte de estas totas, Miralles, a ver, totas, porque Paul McCartney parece que tuvo una conexión con alguien venido del más allá, que tomó el té con Jesucristo, dicen. Exacto. Siendo ya hacia el final de la carrera de los Beatles, el 5 de febrero de 1967, en su casa de Londres, se presenta un hombre que afirma ser Jesucristo. Lo típico. Presenta así. Ding dong. Buenas por la tardes. Mañana. Ding dong, soy Jesucristo. Claro. Vengo a verle. Entonces la respuesta de Paul es, bueno, si usted es Jesucristo, entonces será mejor que entre. No se le puede negar la entrada a Jesucristo. Claro. Entonces, después de un rato charlando delante de una taza de té, el Beatle mira el reloj y dice, por cierto, estamos grabando el Sgt. Pepper's. Tengo que ir al estudio. ¿Le apetece acompañarnos?
Y Jesucristo se viene al estudio, se queda ahí meditativo viendo cómo graban el último tema del disco, que para algunos especialistas en rock es el mejor disco de la historia. Es un milagro. Es un milagro. Sí. Y él vio cómo se grababa el último tema, que se llama Fixing a Hole, ¿no? Fijando un agujero, y después de esto se fue y nunca volvieron a saber del Mesías. Ya, hombre, porque no se prodiga. A ver si había tomado algo y era Ringo Starr realmente. No se descarta, esta teoría es tan plausible. Y le dijo, vente a la grabación, y dice, pues ¿cómo no voy a ir? Como la del policía montado de Canadá. Oye, y como quinta, veo aquí que tienes algo sobre lo que, por cierto, me suena que escribiste hace unos días un artículo de eso, ¿no? Sobre el efecto del Premio Nobel de Física, el efecto Pauli. Sí, esta es una historia fascinante. Sí. A ver, hay 2 premios Nobel que se parecen mucho. Uno es Linus Pauling, que es el de la vitamina C y que le dieron el Nobel 2 veces, de hecho, y luego Wolfgang Pauli, que era de la física cuántica. Pues este hombre, además de ser un genio, pues sus compañeros de trabajo le tenían miedo, porque lo que se conoce como el efecto Pauli es que cada vez que él se acercaba a un equipo de medición, un equipo sofisticado de física, de química, se estropeaba con su sola presencia. Qué carácter, ¿no? Sí, entonces o le escondían los equipos o intentaban que él no se presentara en los lugares donde tenía la maquinaria. Cuando he dicho un equipo pensé que iba a decir el San Pauli. No, que viene Pauli. Pero ¿y esto? ¿Se corrió la voz? ¿Era una leyenda negra? ¿O qué más se sabe? Exacto. Incluso se dieron un par de casos muy curiosos. Uno es que cuando en la Universidad de Göttingen explotó de forma inexplicable un dispositivo de medición, todo el mundo pensó, Pauli está en las instalaciones, ¿no? Entonces se hicieron comprobaciones y vieron que él no estaba allí, pero Pauli admitió poco después que había ido en tren a Copenhague a ver a su colega Niels Bohr y que había cambiado de tren en Göttingen a la hora de la explosión. O sea, que estaba en esa misma... Estaba por ahí, estaba pasando, estaba de paso. Me estaba dando una pena, Pauli. Ya. En Princeton también parece que se relaciona su presencia con un incendio, ¿no? Exacto. Cuando él fue a Princeton, habían construido un acelerador de partículas carísimo y nada más acercarse a Princeton, eso entró en un incendio que los bomberos tardaron 6 horas en sofocar. Pero lo más gracioso es que la mayoría de científicos, colegas, le tenían miedo, pero a otros más jóvenes les hacía mucha gracia. Y unos científicos bromistas decidieron que en un congreso donde iba a ir Pauli, en un salón antiguo con una enorme lámpara de araña, gastarle una broma para acrecentar el mito, ¿no? Broma. Son científicos, querían una prueba empírica. ¿Y qué pasó? Sí, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que cuando entre Pauli en este salón antiguo, que caiga la lámpara de araña y se estrelle contra el suelo, ¿no? Y así... ¿Y qué pasó? Que Pauli entró, pero en el momento en que él entró, se estropeó el mecanismo que habían creado, no funcionó la puerta y no pudo caer la lámpara, con lo cual el efecto Pauli se cumplió una vez más. Se demostró sesgo positivo. Es el José Vélez de la ciencia, ¿no? Calla, pero y eso lo hace así, sin tocar madera, sin cruzar los dedos ni nada. Francesc Miralles, un abrazo muy fuerte, hombre, que vaya bien ese... ¿Nos hablarás la semana que viene? No, porque también estarás por aquí, la próxima estaré por aquí. Desde el Festival Transatlántico. Exacto, un abrazo. El último programa del año desde Costa Rica. Vale. El viaje que le faltaba para acabar el año aquí a Francesc Miralles. Festival ese. Un abrazo, Miralles, que vaya bien, buen día. Hasta luego. Mira, está por aquí Laura Martínez. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Fricadas en el mundo científico, que alguna de ellas está muy bien traídas, muy bien llevadas en el cine también. Sí, hay muchos ejemplos audiovisuales que pueden complementar a la perfección la lectura de la teoría de todo lo demás. Esta obra de la que estábamos hablando con Miralles. Si estamos hablando de científicos raritos y a la vez la mar de divertidos, pues tenemos que mencionar, como no iba a ser de otra forma, una de las sitcom más aclamadas de lo que llevamos de siglo, de Big Bang Theory. Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Qué sofisticarlo. Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza Spock, Spock vaporiza piedra. Y como siempre, piedra aplasta tijeras. Perfecto. Oye, más allá de los personajes de Sheldon o Leonard, podemos identificar... Por cierto, hay una cosa curiosa con Big Bang Theory que leí hace unos días, que es que el Leonard Hofstadter, fue Dios. No fue Dios, que se ha hecho fontanero.
Anda. Y esto no es coña, ¿eh? Ahora en el presente. Sí. Está estudiando fontanería. Super Mario Bros. Sí. Sí, total, con el dinero que tiene, pues mira, tampoco... Oye, podemos identificar también a un tipo de científico, con ellos, un tipo de científico alejado de las convenciones en el personaje quizá de Walter White, ¿no? El protagonista de Breaking Bad. Es cristal puro. Aquí hay... Joder, aquí hay cristales de 6 centímetros y más. Esto es cristal puro. Sí. ¡Es un puto artista! Esto es arte, señor White. Buen arte. En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable. ¿Aceptable? Es usted Iron Chef. Todos los colgos del mundo van a querer probarla. Bueno, todo lo que empieza como un plan para liberar a su familia de las penurias económicas acaba con un desenlace bastante trágico, aunque los spoilers yo creo que a estas alturas ya han prescrito. Nunca una serie sobre la fabricación de anfetaminas había generado tantos y tan distintos fans. Imagínate al creador, ¿tú qué tienes? No, químico que se pone a fabricar anfetaminas, tal. En todo este inventario de ciencia y teorías locas, yo imagino que tenemos que acudir a uno de los clásicos del cine comercial de los 80, obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente, año 85, Regreso al futuro y su científico loco con la máquina del tiempo son uno de esos títulos que hoy pues nos venían como anillo al dedo. ¿Qué diablos será eso? ¿Solo un taxi? ¿Cómo que un taxi? ¿No estamos volando? Precisamente. Vamos, Doc, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California. O en Sevilla. A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? ¿Volvemos a estar en el futuro? Bueno, pues para nosotros el pasado, perdona, chaval. Bueno, y en el lado opuesto del cine más actual destacamos Pobres criaturas. Debemos experimentarlo todo, no solo lo bueno. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo, el mundo es nuestro. El exitazo de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, donde un extravagante científico crea un particular Frankenstein para hacer un experimento, colocar el cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer. Lo normal. Sí. Lo normal. ¿Quiere decir una mía rápida, porfa? Venga. Sí. Cariño encogido a los niños. Hombre, también se acepta, sí. De Rick Moranis, sí. Totalmente. Muy buena. Oye, por cierto. Muy buena, por cierto. Todas estas teorías a priori descabelladas también son el motor de grandes investigaciones científicas o a veces de hallazgos asombrosos. Sí, como es el caso de la película Figuras ocultas, donde se cuenta la historia de 3 científicas afroamericanas que formaron parte de la NASA en plena carrera espacial. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contrataran Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. Han vaciado las papeleras. Lo siento, se equivoca yo. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Y la última propuesta es un biopic de Alan Turing, The Imitation Game. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. Y este investigador pasó a la historia por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, lo cual determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Vale, pues solo nos faltaría el inventario, ¿no? Venga, hoy tenemos casi todo en Disney Plus, salvo 2 cosas, de Big Bang Theory, que está en HBO, y Breaking Bad en Netflix. Cariño encogido a los niños, hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que buscarla por ahí. No está. Ah, no, pues no me extrañaría, Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.